seca. Uno. Un pecado. Ah, dos, uno cada uno. Bueno, ¿qué decía de Brisani? ¿Qué idea? No, lo que estaba pensando es que... Perdón, ¿qué se va a servir? Puede ser, o es un despropósito, un cortado doble, así que, o largo. Me parece Va a que ser un cortado queda- chico. Chico, bueno, un nos cortado queda chico chico. nomás. Es un despropósito. Un cortado chico, está bien. Un poquito de agüita, ¿puede ser? No, no es una... Sí, es no, una- está todo ahí, ¿Cómo todo ahí, es? todo. Es una producción. Yo un café. ¿Sí? ¿Soda incluso hay? No, hay agua. Hay agua. ¿Seguís siendo montonero, Miguel Bonazo? Mira, en lo que respecta a los principios por los cuales fui montonero, sí. ¿Y eso qué Es quiere decir, decir? sigo creyendo en que en vez de esta sociedad nefasta y este mundo horrendo, tendría que haber un mundo mejor y una sociedad mucho más fraterna y solidaria, en la cual realmente el hombre no fuera lobo del hombre. ¿Y eso tiene que ver con la lucha armada y la violencia? Bueno, tiene que ver, yo creo que los mecanismos de lucha tienen que ver con las distintas etapas, ¿viste? O sea, vos no podés entrar a un lugar donde se está bailando, qué sé yo, bolero y bailar mambo, ¿viste? Es decir, yo creo que... Después vamos a tener que editar esto y explicar qué es mambo. No, porque acá este es un lugar... Tenés que iba a decir música disco, queda mal, ¿viste? Sí, queda- O pop. O rock. Bueno, no sé. ¿Qué se baila ahora más o menos lento que haya no importa? Nada. Nada, ese es el problema. O sea, no, o sea, yo creo que en la etapa anterior veníamos en un mundo, Mario, que vos conocés, que era un mundo polar, de Guerra Fría, con una fuerte presencia de las concepciones contrainsurgentes en el hemisferio, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos marcaba claramente una línea de lucha contrainsurgente y la mayor parte de los ejércitos estaban claramente en eso. Por lo tanto, no había adversarios políticos, había enemigos, es decir, las cosas se daban en términos de contradicción extrema. Y además había, ¿por qué no?, todo un elán vital que representaba esa propuesta romántica del Che, las condiciones subjetivas están dadas, ¿viste? ¿No? Que puede ser terrible, claro, como todo romanticismo, las condiciones subjetivas están dadas. Yo creo que un poco todos creímos que las condiciones subjetivas están dadas, o por lo menos queríamos probar si las condiciones subjetivas estaban dadas como para lanzarnos a la aventura. Una vez más te voy a decir lo que le dije en un programa, creo que a Magdalena Ruiz Guiñazú, no me arrepiento porque arrepentido es una categoría para social del ejército argentino. Los luchadores sociales no se arrepienten, se autocritican. Ajá. Y uno piensa tal vez que lo que ahí, lo que importa por ahí, es decir, no es tanto el acierto como jugó, sino el arco para el cual pateó. Así es, ¿No? totalmente, desde luego. Es la camiseta, o sea, mi camiseta fue popular. Cuando yo veo ahora a algunos que dicen, pues usted era antidemocrático, pues usted formó parte de una organización armada, ¿no es cierto? Digo, perdón, pero también fui secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberación, es decir, yo peleé con las armas y sin las armas para que el pueblo no solo pudiera votar, sino que el pueblo pudiera elegir, que es muy importante, porque conviene recordar a algunos desmemoriados, algunos demócratas desmemoriados, que durante 18 años el pueblo argentino no podía elegir y muchas veces no podía ni votar. Es decir, entre 1963, por ejemplo, y 1973 no se pudo elegir presidente. Tuvimos 10 años de pausa electoral, ¿no es cierto? En ese sentido. Contame. Usted no tiene dientes de leche, Weinfeld, tampoco. A veces pienso que casi no tengo dientes. Pero al margen de Este eso- diálogo puede ser sabroso. Sí, al margen. Vos pensás, vos cuando escribís, cuando investigás temas siempre candentes, siempre de actualidad, siempre con un centro político muy fuerte, ¿sentís adentro la tibieza, la excitación del militante? ¿Tenés un grado de distanciamiento? ¿Cómo se maneja esto de ser periodista, de ser escritor, de ser investigador con relación eso, a tener determinadas banderas, determinada posición? Mira, yo creo, Mario, que el tema es decir, yo no creo que nadie puede ser periodista al margen de la ideología, de lo que... me voy a mandar una que parece José Pablo Feynman, de la Weltanschauung, o sea, de la visión del mundo. Va a haber que subtitular. El elán que dijiste hace un rato y la Weltanschauung. Por eso digo, o sea,
No, de la visión del mundo que vos tenés. Nadie puede prescindir de eso. ¿Cómo podés? A ver, yo quisiera que me explicaran, esos periodistas de derecha que dicen que hay que ser objetivo, quisiera que me explicaran cómo hacen para ser objetivo cuando escriben. ¿Viste? Hace un momento determinado dice, bueno, a ver, bueno, chao, se acabó. Yo no pertenezco a tal familia, no pertenezco a tal clase, no pertenezco a tal país, no pertenezco a tal historia. No, es imposible. Lo que vos tenés que hacer, sea de derecha, de izquierda, o revolucionario, o progresista, conservador, es ser muy riguroso en lo que vos estás contándole a la gente, en lo que vos le estás informando a la gente, aunque los datos vayan en contra de lo que vos pensás. Esa ha sido mi práctica permanentemente. Cuando yo publiqué Recuerdo de la Muerte, algunos compañeros me dijeron, pero vos estás revelando cosas del campo popular. Eve de Bonafini, por ejemplo, sin ir más lejos, está enojadísima siempre desde hace muchos años de la salida de Recuerdo de la Muerte y nunca he logrado convencerla de que es un libro que a lo mejor puede que hasta nos sobreviva a mí a ella, aunque parezca una pedantería decirlo. Pero ella está convencida de que no había que decir ciertas cosas. Y yo estoy convencido de que nosotros fuimos derrotados porque no decíamos ciertas cosas. Yo estoy convencido de que la Unión Soviética se cayó en el primer momento en que un tipo empezó a pintar con wash, como se decía, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Demonios, con acuarela o con lo que sea. Empezó a tapar la cara de Trotsky, ¿viste? Que estaba en una foto. Y quedó una columna donde estaba la cara de Trotsky al lado de Lenin. En ese momento empezó a caer la Unión Soviética. Y después siguió hasta su derrumbe y su implosión total. Entonces yo creo que la verdad, que uno debe hacer un culto de la verdad, aunque sí entre en contradicción con su ideología. Así de categórico. Así nomás. Así de plano. Y entonces, ¿y dónde queda la Porque a la larga, si vos estás la convencido... ideología es creer en la verdad. ¿Vos crees que hay una verdad todavía? Y yo creo que hay una verdad todavía. Sí, creo que hay una verdad. Que los hechos ayudan a verla, digamos, que un tratamiento riguroso de los hechos ayuda a ver. Correcto, exactamente. Y creo que en esta tarea es un poco como de arqueólogo, ¿viste? O sea, de ir desprendiendo capas de barro para tratar justamente de encontrar las ruinas, lo que está ahí detrás, ¿no es cierto? De la maleza, un poco esa. Y esa es la tarea del periodista de investigación, además, que yo creo que sería un añadido, ¿no es cierto?, a esto. O sea, meterte a tratar de encontrar esa verdad escondida, esa verdad que está sepultada. ¿Vos sos consciente que cuando hiciste tu, por llamarla de alguna forma, entrevista itinerante al Tigre Acosta, también quebraste algunos de los códigos del periodista, que es ponerse en el centro de la noticia, activar, funcionar, es decir, armar la propia escena de la noticia, que inclusive recibiste algunas críticas corporativas en ese sentido? ¿Cómo es esto? Es decir, vos armaste un reportaje, armaste la cosa, lo fuiste a buscar, lo interpelaste, en algún momento escribiste una larguísima nota en primera persona, no rompiste los códigos de los talleres periodísticos, del periodista. Totalmente, pero yo me la paso rompiendo los códigos y otras cosas. No, yo soy un transgresor. Yo me acuerdo de una nota un transgresor no en el sentido de Menem, obviamente, digo, un transgresor de la preceptiva. Me molestan las preceptivas y me molesta la atavicación así y la definición a priori, por ejemplo, la que tienen los académicos. No podemos contar ciertos hechos hasta que hayan pasado por lo menos 50 años, porque eso es una macana. Nosotros seguíamos discutiendo sobre Rosas con una pasión como si Rosas hubiera estado en el FECA, ¿viste? O no. Esa es la verdad de la milanesa. Y además, ¿qué hubiera pasado? John Reed no hubiera tenido que escribir 10 días que conmovieron al mundo, porque no, dejá pasar 50 años a ver qué pasa con la Unión Soviética, justamente, digamos. O no hubiera tenido que escribir México insurgente por después, si hubiera después en que acababa el México urgente en el congelamiento de la revolución. No, yo creo que uno debe transgredirse. Por ejemplo, en un ensayo sobre Recuerdo de la Muerte, Noé Hittrick decía que a diferencia de Walsh, yo me permitía algo que Walsh, más calvinista, decía él respecto de la non-fiction, no se había permitido, que era meterse en la subjetividad de los personajes. Y que, por ejemplo, en Recuerdo de la Muerte yo me metía en la subjetividad del tigre, o me metía en la subjetividad de Jaime Drí. La de Jaime Drí era más fácil porque él me contó muchas cosas de lo que pensaba, el tigre no. Y yo creo que eso es fundamental por lo que yo me proponía hacer con ese trabajo. Yo me proponía que Recuerdo de la Muerte no fuera un testimonio más sobre la represión, sino que me proponía que llegara al corazón de la gente, que llegara al inconsciente de la gente, que actuara sobre el inconsciente de la gente. Y lo único que actúa sobre eso es la materia artística, la novela. Ese viejo y querido género burgués sigue siendo muy efectivo para eso, ¿viste? O sea, lo único que se te mete en el cuore es eso. Yo leí, supongo que no peco de original, Recuerdo de la Muerte lo leí
lo empecé a leer una noche y lo terminé de leer una madrugada, que fue obviamente la inmediata siguiente. Digo, lo leí de un tirón. Y creo, con todo respeto por todas las cosas que se han hecho después, aún las que hizo Miguel Bonazo, no se ha escrito en los últimos 15 años, no se ha escrito una novela superior, digamos, un libro superior a ese, y largamente, desdichadamente por nosotros, largamente nos va a pervivir. Sí. Digo, va a seguir estando allá. Don Alfredo es muy otra cosa. Vos escribiste, vos Recuerdo de Muerte escribiste al fin y al cabo sobre un tema en el que estuviste metido toda la vida, ¿no es cierto? Es decir, la política argentina, la lucha entre determinado sector, por lo menos pretendidamente popular, y los sectores de la represión misma, la dictadura. Don Alfredo, para vos te metiste en un territorio ignoto, digamos, fuiste como dicho con respeto, como de turista. Sí, por eso, Mario, fue el libro que más laburo me dio. Precisamente por eso. Por eso por diario no te veíamos nunca. Bueno, si ahora me vas a hacer un reproche. No, jamás. ¿Viste? No, porque jamás, es mi jefe de política el compañero en el diario Página 12. Entonces, no puede ser, maestro. No puede ser que aproveche esta circunstancia para meterme una puñalada trapera. No, eso para contar exactamente. Bueno, sí, no, me tuve que enfrascar, aprender, estudiar cosas que no conocía. Y yo creo que ahí se hizo un híbrido entre Recuerdo de la Muerte y El Presidente que no fue, en el sentido que hay cosas de thriller y cosas de novela policial, ¿no es cierto? Ahí convivió la tensión entre el narrador y el periodista. ¿Viste? O sea, el periodista decía, loco, pero tenés una información bárbara, tenés que darla. Y el narrador decía, pero me arruinás el capítulo, porque si metemos tantos nombres y tantos personajes secundarios, la gente se va a perder. Es decir, esa contradicción, esa tensión fue terrible en Don Alfredo. De todas maneras, aprendí mucho con Don Alfredo, ¿eh? O sea, es un libro que me hizo aprender mucho. Porque uno sigue aprendiendo, o sea, solo los pajarones creen, viste, eso que hablan doctoralmente, no voy a hacer nombre, porque en este país sobran. Nombres y pajarones. Sobran los pajarones, sí. No. Pero, viste, vos siempre aprendés, y siempre tenés un cagazo bárbaro. ¿Se puede decir cagazo? Sí. Siempre tenés un cagazo bárbaro. Bueno, la gente entiende, si no es en alemán, entiende. Más difícil decir mambo. Bueno, sí, pero nadie baila el mambo. No, sí, muchísima gente de 80 años con bares, que suena. Qué maldito. ¿Y cómo te fuiste metiendo en el mundo de Don Alfredo? O sea, ¿cómo lo fuiste conociendo? Mira, por lo pronto trabajé, yo sabía que si yo partía de la investigación solo estaba jodido. Entonces, por lo pronto, a diferencia de otros libros, trabajé con un grupo, con un equipo, en el que estaba mi compañera que está, Ana Descalón, en el que estaba Andrés Clipan, que es un compañero que estuvo con nosotros en el diario, que está ahora en 22, Daniel Enz, director de la revista Análisis de Paraná, que es esa clase de periodistas del interior bárbaros, ¿viste? Que son perseguidos y que la pasan mucho peor que nosotros, tienen mucho menos recursos para enfrentarse con los caudillos y con los miserables locales, ¿no es cierto? Que los aprietan, los amenazan, los joroban, y que fue decisivo, te diría. Y que tienen con el poder local una pelea más perdurable, más permanente que la que tenemos nosotros, en el sentido que acá hay más mediaciones, más diálogo, otras citas. Ahí ellos están, ¿no? Es decir, se están pegando. Primera línea todo el día. ¿No? Es un poco como en Tierra y Libertad, ¿te acordás cuando se agarraban a tiros entre anarquistas y estalinistas, que se tiraban con una calle de distancia, nomás de una azotea a otra? Bueno, así viven. Bueno, Daniel fue decisivo para mí para conocer Entre Ríos y el Entre Ríos profundo que quería conocer en relación, porque ese Entre Ríos es el Entre Ríos del comienzo de Yabrán y del final de Yabrán, la parábola final de Yabrán. Entonces, Entre Ríos es estratégico, digamos, o sea, era clave. Y bueno, Daniel fue bárbaro, o sea, fue el Cicerone, ¿viste? Fue el Baqueano, fue guía, que me permitió, por ejemplo, llegar a personajes extraordinarios como el Toto Yabrán, ¿viste? El hermano mayor de Yabrán, que me hizo entender tantas cosas de golpe, ¿viste? La charla con un tipo rústico, porque era como un Yabrán en bruto, ¿entendés? O sea, como un Don Alfredo en bruto, ahí parado en la puerta del chalet, el tipo dando instrucciones con el celular ahí, no sé qué, ¿verdad? Órdenes misteriosas, ¿viste? Mientras cortaba y me decía, ¿y por qué te voy a dar de comer? Bueno, ese tipo me hizo entender a Yabrán mucho más que todas las crónicas de nuestros queridos colegas juntos. Mirá lo que digo, parece una cosa medio, espero que esto no trascienda demasiado, de todos los colegas. ¿Sí? ¿Que trascienda? Sí. Porque nuestros colegas, te diré que de eso podemos hablar también, ¿eh? ¿Y te Creo que la cosa mediática corporativa ya me está hinchando un poco acá. Sí. ¿Y te enamoraste del personaje, o sea, de Yabrán? Hay un punto en que uno,
Sin duda, pero también voy a decir una cosa más horrenda todavía. Yo sentía una fascinación macabra y monstruosa y tremenda por el tigre Acosta. Yo me acuerdo cuando yo le preguntaba a Adri, pero ¿y cómo eres hijo de puta? Le digo, o sea, contame cómo eres hijo de puta. Pero entonces él decía, bueno, qué sé yo, Adri te decía por ahí como militante, ¿no? Bueno, evidentemente era el jefe de inteligencia, o sea, era el tipo que manejaba este tipo. No, le digo, Jaime, ¿qué remeras usaba? ¿Usaba remeras Lacoste? Exacto, dice. Andaba con la del cocodrilita. Y bueno, ahí vamos bien. Digo, ahora entiendo. Exactamente, eso es lo importante, la remera Lacoste que usaba, ¿viste? Porque eso es una cosa muy periodística. Uno cree que viendo algunos detalles entiende cosas más vastas. Esto es lo que ocurre. ¿No? Es decir, que dice, ahí aparece inclusive este dilema que ahora se ha puesto muy de moda, este dilema de a quién debe uno entrevistar o a quién debe uno no entrevistar, o cuál es el límite, ¿no? De preguntar. Y en realidad lo que uno siente cuando busca una verdad es, si yo lo veo y yo noto algo, se va a entender mejor. Se va a entender mejor que es fascista, que es un asesino, ¿no? Es decir, si yo conozco cómo vive, cómo come, cómo se levanta en el auto, que yo no pierdo, no es que yo pierda una distancia mágica que no sepa qué pito sirve, sino que esto sirve para comprenderlo mejor, ¿no? Exacto. Vos sabés que, por ejemplo, ahí en eso había revelaciones increíbles cuando yo estaba preparando Recuerdo de Marte, ¿no? Porque me servía todo, de golpe, o sea, pescaba de aquí, de allá. Una vez charlaba con Alberto Adelach, el dramaturgo, viste que falleció, un tipo macanudo y muy talentoso, que había entrevistado mucho a uno de los sobrevivientes más importantes que me parece como el Chacho, ¿viste? O sea, del grupo de sobrevivientes, y que contaba lo que había sido su propia captura por parte del tigre y la primera sesión de tortura por parte del tigre, ¿no? Que me pareció altamente reveladora. El tigre había ido a pasear en un velero, porque era una hortera, como dicen los españoles, que no un bien, sino una hortera clase mediero que quería, ¿no es cierto?, presentarse a sí mismo como Jotman. Entonces entró al sótano de la Escuela de Mecánica de la Armada con una gorra de marino de Jotman, ¿no? O sea, una gorra falsa, no una gorra de marino, con la remera de Acoste, justamente, pantalones Sport y todo lo demás. Pidió un vaso de agua y entró al cuarto número 13 a darle picana al Chacho. Antes de darle picana, lo besó a través de la capucha y le dijo, Chachito, eras el único que me faltaba de tu célula para completar el organigrama. Bueno, sí. Un monstruo, Claro, pero toda esa escena es muy reveladora. Digo, todo eso sí es muy revelador. Ahí como que está, ¿no? Centellea la verdad profunda. Ahí aparece como cabalmente algo vinculado a esto, a la represión, algo que se está discutiendo hoy acá, no la represión sistemática, el ordenamiento, esto que los militares niegan con tanto fervor y que estaba puesto. Y con Alfredo, ¿te hubiera gustado tomar un café y dedicarle el libro? Decir, mire, don Alfredo, mira. Bueno, le dediqué el libro al Toto. Al Toto le dediqué. No el libro, le dediqué al presidente que no fue, porque no estaba escrito, pero le dediqué al presidente que no fue, como forma de que hablara también. Sí, seguro, me hubiera interesado mucho hablar con él. Y le hubiera dicho lo que le dije por ahí a alguna gente muy cercana a él, porque yo entrevisté a muchos yabranistas, a mucha gente del Riñón y de la familia. Y lo que le dije es, yo no estoy de acuerdo con la imagen que Cavallo pinta de Yabrán, porque tampoco es una imagen inocente, ni Cavallo es inocente, digamos. O sea, Cavallo responde a intereses que son tan mafiosos como los de Alfredo Yabrán, tanto a nivel local como a nivel internacional. Digamos, lo que pasa es que son mafiosos que manejan bien los cubiertos de pescado, es decir, no son más prolijos. Bueno, quiero creer. No es el caso de Caballo, tampoco. Tampoco. No, pero los que lo apoyan a Caballo. Los que lo apoyan a Caballo. Entonces, digamos, yo siento que ese retrato evidentemente tenía toda una serie de tintas gruesas. Lo que yo le dije, lo que yo no voy a ocultar, ni voy a suavizar en el libro, sino que le voy a pegar con todo, es a la corte de personajes siniestros, verdaderos asesinos, justamente al estilo del Tigre Acosta, de los que se rodeó. ¿Para qué? Para armar no solo una custodia, como creían tontamente mucha gente, sino para armar algo que está es muy vigente en las empresas hoy en día, que es el espionaje industrial, que es, ¿no es cierto?, la presión sobre la competencia, que es o sea, armó un verdadero aparato de inteligencia, y armó ese aparato de inteligencia con represores. Y yo le dije, por ejemplo, al turco Aldo Elías, ¿viste?, el dueño del presidente, yo le dije, yo en el libro lo voy a hacer pomada con esto. Le dije, yo le acabo de ver, si usted quiere hablar, hable. Yo con esto lo voy a hacer pomada.
¿Y habló? pero otras cosas. Y habló. Algo habló. Si todos al final algo hablan, digamos, porque hay como una ¿Le necesidad. gusta a los malos hablar para un periodista? Les gusta hablar sobre todo, bueno, vos sabés que les gusta incluso después del libro siguieron hablando. Yo presento el libro en Paraná y ocurre algo espectacular. Estoy en el Hotel Mayorazgo de Paraná, donde Alfredo solía ir, incluso por algunas aventuras galantes, algunas aventuras amorosas. Le gustaba el Hotel Mayorazgo, viste, ahí a las riberas del Paraná. Sí, sí. Y entonces Las barrancas. bajo a la cafetería del hotel y me esperaban dos señores, viste, de Yabrán. Uno vestido con un traje cruzado, oscuro, con rayas, casi era una caricatura. Lo que rompía un poco el modelo perfecto era que tenía unos lentes muy curialescos, viste, con armazón metálica. Se había gustado Mariano Grondona. Claro, y tenía, muy bueno, y tenía, digamos, un estilo curialesco, ¿no? O sea, una tez curialesca, ¿viste? ¿No? Y el otro era un gordito pícaro, peronista, miembro del gobierno de Busti, no puedo decir quién es, pero un pícaro que era un bandido que trabajaba para Busti y para Yabrán. Busti dice, por cierto, que nunca conoció a Yabrán. Es posible, pero bueno, pero este señor estaba ahí, en los dos lados, en el gobierno de la provincia de Entre Ríos y en las empresas de Yabrán. Entonces, estos dos personajes fascinantes. El curialesco me dice, bueno, dice, su libro es bastante objetivo respecto de la organización. Dice, la organización, dice, tiene una mayúscula, como la de Roberto Barros, la organización. La flauta. Y dice, y Alfredo lo mató a la CIA. Alfredo lo liquidó a la CIA. O sea, no que lo mató puntualmente, lo liquidó, lo llevó a la hecatombe. Y le digo, ¿por qué? Y entonces tipo, comenzó a explicarme, a darme una serie de datos que me interesaron mucho, que en alguna edición futura definitiva de don Alfredo estarán. Y el otro, el gordito pícaro, me dijo, bueno, todo lo que contás de nuestra batalla con Expreso Los Pinos, en alguna medida es cierto. Dice, yo es verdad que compraba cheques y compraba créditos para arruinarlos, para llevarlos a la quiebra. Dice que todo eso lo hacía obviamente por cuenta de Alfredo, pero ellos tampoco eran de kindergarten, me dijo, ¿eh? Era gente pesada, dice que También hacían pavo en la mitad de la cancha. Exacto, dice que agarraron a nuestro... Agarraban de la camiseta en los cornos. Claro, y luego me contó una genial que fue el diálogo histórico que mantuvo, se puede decir histórico, ya que mantuvo Carlos Menem con Busti, cuando Busti le da la noticia de la muerte de Yabrán. Y entonces me conté, yo no sabía, y ves, ese también tendrá que estar en la edición definitiva, porque dice que le dijo, ¿estás seguro, Jorge? Sí, sí, no cabe ninguna duda, es Alfredo, estoy seguro. ¿Hay papeles, Jorge? No, Carlos, que yo sepa. ¿Hay nombre, Jorge? No, Carlos, que yo sepa. Ese fue el diálogo. Volvamos a comer. Sí. Volvamos a comer, que estamos en el locro, exacto. Volvamos locro. Volvamos a... Evidentemente, digo, te metiste en una investigación respecto a un tema que conocías, porque sos informado, porque te habías preocupado por el caso de Cabezas, por muchos motivos, pero que ciertamente... Digamos, no era mi palo, digamos. No era lo que habías investigado permanentemente, encontraste lógicamente un montón de cosas. Respecto al personaje, ¿cambió tu visión del personaje, del tipo de esto? Sí, de la Lacoste. Sí. No, ¿sabés por qué cambió? Porque... Extra large. Sí, claro, más o menos un modelo parecido a lo que podría usar yo. No, lo que pasa es que yo trato es decir, acá ahí pesa el novelista. Es decir, el novelista, ¿qué es lo que le interesa? No le interesa estar haciendo un editorial y decir, Yabrán es un señor malo, mafioso, bla, bla, bla. O Cavallo es un niño bueno que denuncia, ¿no es cierto?, al señor mafioso. No importa, le ofrece dividir el correo 50-50 al mafioso, pero bueno. No, lo que te interesa es cómo era la relación con los hijos, cómo era la relación con la mujer, cómo era la relación con las otras mujeres, qué pensaba de la relación entre sexo y poder, cómo vinculaba el sexo con el poder, tanto el sexo para seducir, ¿no es cierto?, a los que quería enganchar, como por ejemplo esos funcionarios de los bancos, viste, que tenía agarrados, y a los que mandaba a un departamento de Bariloche con una mina, todo incluido, todo pago, viste, como dicen los avisos, viste, todo pago, el departamento, la mina, un auto, todo, lo que quisiera. Y obviamente esos tipos solían tender a favorecer a don Alfredo en la licitación. Se veían inclinados. Sanamente estimulados. Exactamente. Entonces, bueno, ver los códigos de este tipo, tan
Fíjate que lo que yo te decía del Toto, esa breve entrevista, porque fueron 45 minutos, Mario, 45 minutos en la puerta de su casa, porque el hijo de mala madre ni siquiera me hizo pasar, o sea, no me dio ni un café. Esos 45 minutos fueron tan reveladores de cómo era la historia familiar, de cómo habían sido ellos de chicos, de cómo era el terrible usurero, el viejo, Don Nalib, ¿entendés? Era fogneriano, y es fogneriano ese final, ese regreso de Yabrán a morir en el mismo lugar del cual había partido, siendo un turquito de 18 años, ambicioso, que en un momento determinado creyó que podía patearle el nido al establishment, patearle el nido a Estados Unidos. Es decir, un personaje totalmente loco, porque en el fondo, es que hay elementos trágicos, y eso me fascinó, apuntando, yendo a tu pregunta, o sea, eso pero obvio, me fascinó en términos narrativos. La gente se confunde cuando dice, bueno, pero ¿cómo es que le fascinó semejante hijo de mala madre? Bueno, loco, de la misma manera que a Shakespeare lo podía fascinar Ricardo III. O sea, era muy interesante Ricardo III. Yo quisiera que me encuentre de algún otro personaje dentro de Ricardo III que sea más inteligente que Ricardo III. Tal vez Lady Anne, que se deja seducir por Ricardo III, que asesinó a su esposo. También es un personaje interesante, Lady Anne. Digo, bueno, no sé, qué sé yo, pero en ese sentido me fascinó, sí, claro. Me entusiasmó, y me sigue entusiasmando. Lo del tigre, volvamos un poquito a lo del tigre. O sea, la construcción de la noticia, esta historia. ¿Qué sentiste mientras lo fuiste armando? ¿Qué te iba pasando? Bueno, es que ahí, Mario, ahí fue una cosa, yo sé, conozco la crítica corporativa y todo lo demás, y la rechazo no por soberbio, sino porque evidentemente fue mucho más contundente. Yo voy al efecto. No te olvides que soy un populista, digamos, soy un populista como militante, soy un populista soy un populista, soy un escritor populista. Yo entro a investigar lo de... ¿Es una vergüenza? Eso no es una vergüenza. No, es un honor, es un honor, es una antigüedad, en todo caso, es una antigüedad, pero es un honor. Yo el otro día, viste, cuando hacemos la nota para el diario, el testigo de identidad protegida, entre paréntesis, pobre, me llamó, está jodida la cosa. Es lo que intentaron levantar los bonaerenses. Después vamos a hablar. Yo entro a un boliche, fuimos con Ana, vamos a un boliche siniestro, no tenés idea, era de Raymond Chandler, viste, pero era realmente de novela negra. Y viene un gordo, gigantesco, mozo, groncho, bien groncho, tipo, y dice, grande don Alfredo, jefe, ¿eh? Yo dije, estoy a salvo de la revista Sur, estoy a salvo de las capillas literarias, estoy a salvo de los suplementos literarios, ¿viste? Me salvé, loco, me salvé. El groncho me dio, ¿viste? La bendición apostólica. Grande don Alfredo, jefe. Bueno, es decir, entonces, yo, digamos, en función de ese populismo, digamos, lo que me interesa es el resultado. Cuando yo lo agarro al tigre, pasaron muchas cosas. Primero, una fortísima emoción, como comprenderás, porque es un tipo al cual yo me pasé denunciando desde hace 20 años. O sea, la primera conferencia de prensa en la cual aparece por primera vez el nombre del tigre a nivel mundial, la organizo en la sede del Partido Socialista Francés, con Mitterrand y el actual primer ministro francés, Jospin, y con Dri, yo. Ahí es donde el tigre aparece escrachado. El primer scratch se lo hago en París en 1978. Esta es la verdad. Y esto también fue un scratch. Por eso, y llego finalmente a este otro scratch final. Si yo lo contaba sépticamente, el cronista de página 12 tropezó con... Primero estoy falseando la verdad, porque yo lo perseguí, lo busqué, o sea, primero me lo encuentro por casualidad en el súper, pero después lo busco. Cuando estoy dudando y se me pianta, en esa casualidad, busco la causalidad, o sea, agarrarlo al tigre. Porque si no hubiera sido una mortificación moral tremenda. ¿Cómo? Lo tuve al tigre delante y no le dije nada, no le hice nada. Me hubiera sentido un cobarde, un miserable, ¿entendés? Una porquería. Tenía que hacerlo hasta por una reivindicación personal. Pero después yo sentí una cosa muy tremenda, que no es literaria. O sea, sentí una cosa, pero al mismo tiempo lo es. O sea, es como lo de Dumas, como el Conde de Montecristo, el viejo sentido de la venganza, el sentido del honor. Yo no le dije hijo de puta, ni le dije boludo, ni lo tuteé, porque sentí que debía tratarlo de usted y que los insultos tenían que ser de otro calibre distinto, ¿no? Que tenía que decirle canalla, miserable, asesino, genocida, ¿no? Que fueron las palabras que puntualmente utilicé, no utilicé otras. ¿Por qué? Porque yo sentía detrás de mi espalda, esa mochila de la que hablan los del ejército, yo sentía la mochila de todos mis compañeros muertos, yo sentía a Rodolfo Wall, yo sentía a todos por detrás. Te lo digo no mesiánicamente, Mario, la verdad. O sea, yo sentía que a ese tipo le tenía que hablar en nombre de los muertos porque los muertos no tenían voz. Que yo tenía, que bueno, había sido elegido para eso, evidentemente. Y entonces le dije, ¿cómo puede usted estar comiendo acá después de toda la gente que asesinó? ¿Se acuerda de los 4.000 que hizo desaparecer para siempre? ¿Se acuerda de Rodolfo Walsh? O sea,
Y eso fue terrible para el tipo. Fíjate que eso lo aniquiló, ¿entendés? Eso lo aniquiló más que una cachetada. El tipo bajó la cabeza y noté el quiebre, o sea, casi se podía sentir, ¿entendés? El crack del espinazo, ¿no? De la espina dorsal del tigre, que resultó finalmente un gato que huyó. Entonces, si yo contaba esto desde la asepsia informativa, no, tenía una trascendencia muy relativa. Es como si el recuerdo de la muerte lo hubiera sido un libro de ensayo sobre el terrorismo estaba en la Escuela Mecánica de la Armada. Lo hubieran leído 6 tipos, ¿viste? A nivel académico, y se hubiera casado. Acá había que lograr que tuviera un impacto y lo tuvo. Fue un hecho de masas, vos acordate, salió esa tapa de página 12 y se multiplicó por 1000. Telenoche fue y hizo en vivo un programa esa misma noche, ¿no es cierto?, en Pinamar. Y bueno, se armó el gran desmadre, digamos. Y como en las situaciones militantes. Y Bañasco le tiró la captura, claro. que es lo que le interesaba. Claro, produjo un efecto. Y como esas situaciones militantes también tiene la adrenalina y el lado lúdico. Había un costado, hay una cosa que digo, yo es una imagen que yo siempre guardo, es, ¿vos cuánto medís vos, Miguel? 1,90 m, casi 1,88 m. ¿Cuánto medía el fotógrafo que iba con vos? La mitad. Yo me imaginaba al tigre. Buttigieg. No, yo me imaginaba al tigre sentadito comiendo y de repente le aparecieran, viste, yo decía De Vito y Schwarzenegger a gritarle, ¿no? Digo, en un barcito. Digo, y eso tiene, ¿no? Es el encanto que también, digo, esta cosa que también, ese lado cálido, potente que Mira, también tiene. Vos que sos un tipo que gracias al tío del humor vas a disfrutar una que no conté en esa nota, que no salió en página 12, que fue que cuando ya le habíamos sacado como 300 fotos, la mujer del tigre, que por cierto era peor que el tigre. ¿Le dejo una cuenta? No tiene que dejar la cuenta. Estamos terminando. Muy bien. Yo pago, vos seguís. La mujer del tigre, que por cierto era peor que el tigre, ¿viste? Aunque no haya participado en la represión, lo agarra de un brazo a Giudice y le dice, hijo de puta, ¿cuándo vas a sacar fotos? ¿No? Y Giudice le dice, perdón, dice, como si fuera un bautizo, una fotito más, una fotito. Ese diminutivo me pareció extraordinario, ¿viste? A la mujer del tigre, o sea, que siempre, incluso hasta en los momentos más trágicos, el humor irrumpe, ¿no? Tenemos que dar. Qué lástima, che, una charla bárbara. Sí, bueno, podemos seguir la foto. Sí, claro.